Un gusto poder compartir otro tema tan interesante sobre la ciberseguridad en el día a día. Hoy queremos hablar del marcado desbalance en materia de regulación. Vamos a entender que nuestro país tiene diferentes sectores: el sector financiero, por ejemplo el sector seguros, el sector salud, el sector de transporte, telecomunicaciones. Entonces queremos tocar el tema respecto a cómo está el nivel en cada uno de estos sectores sobre ciberseguridad y la correspondiente regulación. Entonces, estimados, muy bienvenidos a este nuevo punto de reflexión sobre la ciberseguridad. Primero queremos decir que el sector financiero, sin lugar a dudas, es el sector más privilegiado, si así podemos decirlo, respecto a la regulación. Pensemos del lado positivo, pensemos que la regulación favorece la asignación de presupuesto, favorece que la alta dirección de una institución, en este caso normalmente junta de accionistas o consejos de entidades de intermediación financiera, cuando existe regulación prestan más atención. Entonces, los antecedentes en este sector ya datan más o menos del año 2003 con las circulares 436, 443, donde se hablaba de los requisitos mínimos de seguridad informática. Entonces podemos hablar de ya casi 20 años de regulación. También podemos nombrar la circular 193, quebrado 2013, ya en la modalidad de ASFI, antes era la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, que también ha establecido diferentes requisitos relacionados con la seguridad de la información. Además tenemos al actor Banco Central de Bolivia, que regula lo que son los instrumentos electrónicos de pago, todo lo que son tarjetas, ahora banca digital, regula la billetera móvil, por ejemplo, y ha establecido precisamente requisitos de seguridad. Entonces, todo esto, si nosotros nos remontamos a los antecedentes, al tiempo, estamos hablando de 20 años de regulación que sin lugar a dudas no vamos a comparar inicialmente o en esta ocasión respecto al contexto mundial, lo estamos haciendo respecto a contexto local, nacional boliviano, y vamos a concluir que el sector financiero ha creado una brecha muy grande entre lo que es la regulación de este sector en materia de ciberseguridad y el resto. Quedemos como primera parte en que hay una brecha muy marcada. ¿Y qué está pasando con el resto? ¿Y por qué nos preocupa? ¿Y por qué hablamos de un desbalance? Por ejemplo, estamos hablando de las autoridades de regulación en lo que es telecomunicaciones, que sin lugar a dudas llega a constituirse una dupla inseparable hoy en día. Estamos hablando, por ejemplo, de proyectos de banca digital, estamos hablando de banca por internet, banca móvil, donde hay un riesgo que tiene que ver con la identificación y la autenticación. La manera de salvar y mitigar este riesgo se está dando, por ejemplo, con el doble factor de autenticación que utiliza el envío de un token por telefonía, por los sistemas de telefonía al celular. Entonces ahí tenemos el primer desbalance que queremos llamar la atención. Si tenemos un sector como el financiero con requisitos amplios, el sector de telecomunicaciones también tiene que equiparar su regulación para los operadores, de tal manera que, por ejemplo, este fraude que estamos viendo sobre el cambiazo del SIM card o la suplantación, la reposición de SIM card no autorizada cuando el cliente pierde su línea y el ciberdelincuente instala la aplicación de una entidad de intermediación financiera y de esta manera puede completar un ataque de phishing y hacer transferencias no autorizadas, estaría de alguna manera minimizado si el sector de telecomunicaciones impone una regulación más estricta en este sentido a los operadores de telecomunicaciones. Ahora, si queremos ver el resto, por ejemplo, la autoridad de salud, la ASUS, resguarda mucha información personal. Todos los seguros tienen información de los pacientes que están ahora también haciendo reservas por internet, están tratando de digitalizar las historias clínicas y en este sector tampoco vemos avances grandes, relevantes en materia de regulación. El año pasado, más o menos en septiembre, se ha producido un primer documento relacionado con el uso de las nuevas tecnologías en este sector, pero no hace hincapié en la necesidad, por ejemplo, de la protección de la privacidad de los datos personales.
Entonces, si pensamos en el riesgo país, ya no lo veamos como un sector, veamos el riesgo país, tenemos sectores donde la información está de alguna manera exenta de esta regulación que impondría controles y de alguna manera haría que el país avance en este sentido. Entonces tenemos que lamentablemente encontrar un desbalance como país, y esto se va a traducir, por ejemplo, también en entidades no solo privadas, también en entidades públicas. Estamos hablando de que al país le falta, por ejemplo, una política nacional de ciberseguridad. Entonces, si no avanzamos en este sentido y no buscamos un mínimo común denominador entre todas las entidades de regulación y las entidades públicas, nos estamos rezagando. El mundo entero se está desplazando a lo que es la transformación digital y, por supuesto, la adopción de las nuevas tecnologías como un elemento diferenciador. Entonces, si vamos nosotros en ese sentido muy lento, en pocos años estaremos tan rezagados que tendremos que contratar muchos servicios, tendremos que contratar mucho conocimiento que, de imponerse una regulación mucho más estricta, lograríamos hacerlo de manera interna, como se ha estado haciendo en el sector financiero. Entonces, a manera de conclusión, podemos decir que necesitamos que los sectores hablen entre ellos, que las autoridades de regulación compartan todo este empuje que necesitamos como país para superar este desbalance general que tenemos en cada uno de estos sectores mencionados.